Buenas tardes. Lo que vamos a ver en este videito es cómo se resuelve un circuito mixto. Aclaro, es un ejemplo sencillo, ¿sí? Como para comenzar. Bueno, acá como ustedes ya sabrán, un circuito mixto está compuesto de una parte en serie con una parte en paralelo, ¿sí? Acá lo que van a encontrar es que dentro del paralelo hay otras dos resistencias que están conectadas en serie. Entonces, nosotros para comenzar lo que tenemos que hacer es resolver justamente este paralelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo? Bueno, antes de eso vamos a ver que tiene una fuente, siempre hablamos de continua, de 24 volt, y después de eso, una vez que calculemos la resistencia total, vamos a calcular la intensidad total de este circuito. ¿Cómo hallamos la resistencia total? Primero, vamos a resolver el paralelo. Para poder resolver este paralelo, lo primero que debemos hacer es resolver esta serie. Entonces, vamos a sumar R3 y R4, como verán acá, R3 más R4 en serie, y la vamos a denominar RA. Recuerden que ustedes lo pueden denominar como quieran, pero traten de no ponerle números porque si no después genera confusión. Entonces, R3 más R4 es igual a RA. 2,5 R3, 2,9 R4, sumo, me da 5,4 ohm. Estas dos resistencias equivalen a una de 5,4 ohm. Como ya lo resolvimos esto, ahora sí podemos resolver el paralelo con R2. Entonces, voy a nombrarlo RB, y la fórmula, ¿se acuerdan que era R1 por R2 sobre R1 más R2? Bueno, acá en vez de ser R1 vamos a reemplazar RA, porque esto es RA. RA por R2 sobre RA más R2. Recuerden que en el cálculo de resistencia de un paralelo siempre debe dar como resultado menos que la menor, ¿sí? Entonces, 5,4 por 4, 4 de R2, dividido 5,4 más 4 de R2. Esto nos da como resultado 2,29. ¿Ven cómo se cumple? 2,29 es menor que en este caso 4, ¿sí? Una vez que resolvimos eso, el esquema nos quedaría así. R1, que sigue igual, RB, que pasa a ocupar el lugar de R3, R4 y R2, y R5. Esta serie ya la vamos a resolver, como todos sabemos, sumando directamente las resistencias. Resistencia total es R3 más RB más R5, ¿sí? El total nos da 11,29. Una vez obtenida esa resistencia total, pasamos acá, lo que podemos hacer es, con la ley de Ohm, me olvidé de refrescarles las fórmulas de acá, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, para calcular la corriente total o la I total, voy a hacer voltaje total, que es 24 volt, dividido la resistencia total obtenida, que es 11,29. Y me da una corriente de 2,125 amperes. Puede ser 2,12. Cuanto más decimales usen después de la coma, más exacto va a ser el número. Y ahora van a ver por qué le digo esto. Bueno, muy bien, ya tenemos R y tenemos I. Ahora, ¿cómo hago para calcular los voltajes en cada una de las resistencias? ¿Se acuerdan que en un circuito serie los voltajes, el voltaje total era la suma de los voltajes parciales? ¿Se acuerdan cuando sumaban las pilas? Bueno, ¿cómo obtengo este voltaje en la resistencia 1? Este que está acá. Voy a hacer la intensidad total. ¿Y por qué la total? Porque en un circuito serie la corriente no cambiaba nunca, ¿sí? Vuelvan al apunte de características de un circuito serie y van a ver que la intensidad en un circuito serie no cambia. Y lo voy a multiplicar por la resistencia 1. Entonces, 2,125 amperes por 3 ohm me da un total de 6,375 volt o 6,37 volt. Ese es el voltaje que hay acá. Esa es la caída de tensión que presenta este circuito en esta resistencia. Vamos al voltaje BR5, que es el que está acá. Lo mismo, la intensidad sigue siendo la misma. La resistencia 5 tiene un valor de 6 ohm, entonces multiplico. 2,125 por 6 me da un total de 12,75 volt. Es el voltaje que hay acá.
Entonces ya tengo el voltaje de R5, tengo el voltaje de R1, me falta hallar el voltaje de RB, o todo este equivalente. Hago exactamente lo mismo, pero pongo RB en lugar de poner 3, 4 o 2. ¿Sí? Entonces hago la I total por RB, 2,125 A por 2,29 ohm, igual a 4,866 volt. Si vuelven nuevamente a los apuntes de circuito serie, dice que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes parciales. Si yo sumo todo esto, debería darme como resultado 24 volt. Entonces, vamos a hacer la comprobación. BR1 más BRB, que yo llamé a la resolución del paralelo, más BR5. 6,375 más 12,75 más 4,866 me da un total de 23,991 volt. ¿Ven? Si no me da 24 es simplemente por la cantidad de decimales que yo utilizo. ¿Sí? Entonces, en resumen, esto es lo que me quedaría ahora. En esa resistencia 1, 6,37 volt. En esta resistencia B, que yo denominé B, me quedan 12,75. Y en una resistencia 5 me quedan 4,866 volt. ¿Sí? Bueno, esta es la primera parte. En una segunda parte vamos a ver qué sucede acá adentro. Con el voltaje, la intensidad, voltaje e intensidad, ¿sí? Adentro de estas resistencias que están colocadas tanto en serie como en paralelo.